Muy buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al país que corresponda. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis que con ustedes en Relaciones Económicas Internacionales. Y el día de hoy les traigo este webinar con respecto a la guerra comercial. Yo sé que muchos se han preguntado cómo se ha venido desarrollando esta temática. Entonces los invito a que cada uno de ustedes, en primera instancia, se reporten a través del chat de preguntas. Los invito a que todos podamos utilizar el chat para que se comuniquen conmigo. Me gustaría saber si en esos momentos ustedes me están escuchando sin ningún inconveniente, si están viendo la presentación sin ningún problema, con la finalidad de empezar este webinar sin ningún inconveniente. Entonces, Adriel nos está diciendo que se escucha perfecto, que sin ningún problema. Nicolás nos está sintonizando desde Mendoza, Argentina. Un saludo para ti, Nicolás. También me gustaría que los demás asistentes se vayan reportando con este nuevo webinar con respecto a la guerra comercial, que es un tema bastante chévere y bastante interesante, que yo diría que marcó, sin duda alguna, el comportamiento de los mercados financieros. Diría que desde mayo, abril del 2018, se empezó a hablar como si estuviéramos mirando uno de los puntos más importantes que llegó a marcar hasta el día de hoy relevancia en el sistema internacional. Muy bien, Nicolás me estaba mencionando que se escucha, que se está escuchando algo mal. Me gustaría saber si todos están presentando el mismo problema o Nicolás, no sé si de pronto saliendo y volviendo a ingresar a través del enlace que te envió el equipo del distrito financiero, te puedas comunicar con o puedas escuchar de una mejor manera, ¿vale? Entonces, igualmente, si alguien más tiene ese problema, los invito a que se comuniquen conmigo. Igualmente voy a pausar un momento para tratar de conectar un nuevo equipo de audio con la finalidad de tener una mejor calidad, ¿vale? Entonces ya en unos minutos regreso para empezar con este webinar. Muy bien, probando este nuevo sonido, me gustaría saber si ya no se presenta esa interferencia o si se escucha mucho mejor, pues con la finalidad de que no se pierdan ninguna parte de este contenido. Muy bien, perfecto. Varias personas me han escrito que se escucha mucho mejor. Igualmente, les recomiendo que si se llega a presentar un inconveniente de audio, se comuniquen directamente a través del chat para, por supuesto, arreglar ese inconveniente y que no se pierda ninguno de estos contenidos. Igualmente, les recuerdo a todos ustedes que van a tener este webinar o algunos webinars disponibles en nuestros canales. Adicionalmente, los invito a que todos nos sigan a nuestras redes sociales, que igualmente van a poder encontrar no solamente este tipo de webinars o el contenido semanal de los diferentes webinars que vamos a estar realizando, eh, sino que van a encontrar mucho más información. Información en el sentido de artículos, van a encontrar los activos del día, para las personas que quieren estar suscritas en nuestro newsletter,
van a tener acceso a la información sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Y por supuesto que para las personas que quieran tener acceso completo a los webinars, los invito a que se comuniquen o me dejen su comentario para que el equipo del distrito se comunique con ustedes. Muy bien, también saludo a Luis que nos está sintonizando desde Miami y por supuesto que algunas personas que nos están sintonizando desde Colombia y desde diferentes países de América Latina. Entonces, no siendo más, vamos a arrancar con este webinar bastante interesante y relevante que vamos a hablar sobre la guerra comercial. Y aquí es donde me gustaría iniciar con todos ustedes haciéndoles la siguiente pregunta. Me gustaría saber ustedes qué saben de la guerra comercial. ¿Cuál es la última noticia que ustedes han escuchado de la guerra comercial? Eh, Adicionalmente, si tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda con respecto a todo este panorama de la guerra comercial, igualmente en este webinar vamos a responder diferentes preguntas con respecto a, desde un inicio de qué es una guerra comercial y sobre todo por qué ahora, por qué desde el 2018 estamos hablando de una guerra comercial y por qué ha tomado tanta fuerza en los mercados financieros. Muy bien, Miguel Ángel nos acaba de escribir que está por firmarse un primer acuerdo en noviembre. Efectivamente, no estamos hablando de un primer acuerdo, sino, Miguel, estamos hablando de un acuerdo previo o simplemente estamos mencionando que es un acuerdo de escrituras entre ambas partes, los cuales por supuesto que se comprometen a mantener ciertos acuerdos comerciales, digamos que sobre todo en materias de canasta familiar o digamos que bienes básicos de consumo, sino que también se determinó que este primer acuerdo comercial va a poder reactivar la economía de una manera interesante y relevante. ¿Y esto por qué ocurre? Porque no sé si muchos de ustedes estuvieron pendientes de las noticias del sábado y el domingo, pero entre el domingo y el lunes de esta semana se mencionó o salió un artículo bastante interesante con respecto a que Alemania está en recesión económica. ¿Y qué es lo que implica esto? Alemania, siendo uno de los países más sólidos de la Unión Europea, digamos que siendo este país tan conmemorativo y tan representante desde el punto de vista económico, la importancia que tiene la actividad económica de Alemania es bastante importante para la cooperación económica de la Unión Europea. Entonces, si tenemos un país en el cual, o el país más sólido, está presentando dificultades, significa que los países que le siguen, o digamos que los demás países que conforman a la cooperación económica o a la, a la unión entre las naciones que se conoce como la Unión Europea, puede generar grandes consecuencias o puede ser una señal de que la salud económica del país no está en los mejores momentos. Es por eso que es muy importante y muy relevante que mantengamos una vigilancia con respecto, eh, con respecto a este tema. Entonces, por eso es importante comprender la guerra comercial, dado que aquí estamos aprendiendo efectivamente cuáles pueden ser esas consecuencias y cómo ha impactado al sistema internacional. Pero en primera instancia, nosotros tenemos que comprender qué es una guerra comercial, dado que Carlos, como muchas personas que nos han escrito, nos han decidido que no tienen mucha información con respecto a una guerra comercial, o incluso muchas veces nosotros decimos, bueno, una guerra comercial, pero cuando hablamos el término guerra, conflicto, siempre estamos mirando que puede ser un enfrentamiento o es un enfrentamiento entre dos o más partes. Lo importante y lo relevante es que cuando estamos hablando de una guerra comercial, lo podemos ver como un conflicto que busca restringir la entrada de uno o varios productos de importación de una nación o de un grupo de naciones determinados. Normalmente, los países que tienen más participación o más cancha en el comercio internacional son los que generan mayores impactos, sobre todo cuando estamos hablando de una guerra comercial. ¿Y qué es lo importante o lo relevante de esta guerra comercial que estamos viviendo en este siglo XXI específicamente, cuando empezamos a hablar de la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual tomó posición alrededor del 2016, 2017 y sin duda alguna una de sus primeras campañas políticas o una de sus primeras ideas, sobre todo de cómo podría decirlo de una mejor manera, una de esas primeras promesas, las cuales empezó a determinar
fue efectivamente ajustar los acuerdos comerciales que tenía Estados Unidos con diferentes países o diferentes grupos del sistema internacional. En primera instancia teníamos el NAFTA, que antes se conocía como el NAFTA, que era el que teníamos con Canadá, México y Estados Unidos, y adicionalmente algunos acuerdos comerciales de diferentes países de Latinoamérica fueron los primeros que se llevaron este enfrentamiento en la guerra comercial. Por supuesto, no fue un enfrentamiento muy fuerte porque son países que se consideran en vía de desarrollo, por lo cual no tienen esa gran importancia en el sistema internacional, por lo cual una guerra comercial de cierta manera no se veía tan implementada en estos países. Lo relevante fue a partir de abril y mayo del 2018, cuando Donald Trump empezó a tomar más fuerza, más participación en el sistema internacional, pero sobre todo que le terminó a China que tenían que establecer nuevos acuerdos comerciales porque Estados Unidos no podía seguir manteniendo su balanza comercial. Es por eso que es muy importante y muy relevante que nosotros comprendamos que una guerra comercial siempre se tiene que dar un enfrentamiento entre dos partes. En este caso teníamos el enfrentamiento entre Estados Unidos y su contraparte siendo China, aquel gigante económico tan fuerte y tan relevante en el sistema internacional. Pero, ¿por qué Donald o por qué el presidente de los Estados Unidos decidió implementar esa guerra comercial? Porque pues anteriormente no, no lo había, ningún país había tenido, digamos que la necesidad de establecer conflictos comerciales para tener un mejor comportamiento, unas mejores relaciones económicas. Lo importante y lo relevante que puede responder el por qué fue efectivamente la idea del presidente Trump con respecto a su economía local. Porque lo que decía el actual presidente de los Estados Unidos es que las pequeñas economías internas del país, o sobre todo que esas pequeñas empresas o medianas empresas de Estados Unidos, no podían competir con los precios internacionales que, entre paréntesis, colocó injustos, digamos que era la palabra que utilizaba bastante eh, el actual presidente de los Estados Unidos en su campaña política, y lo que buscaba efectivamente era darle una garantía a esas pequeñas empresas. Esto en teoría económica se conoce como proteccionismo, en el cual el proteccionismo lo que busca efectivamente es controlar el flujo de entradas y de salidas de bienes y servicios, dándole como prioridad a aquellas pequeñas y medianas empresas o incluso grandes empresas internas del país. Entonces lo que dijo Donald Trump fue efectivamente que quería garantizar que la empresa local o la empresa estadounidense tuviera una mejor participación. Esto por supuesto que determinó un fuerte impacto en los mercados financieros, sobre todo en aquellos mercados de materias primas, porque el primer golpe fue el impuesto o los aumentos de aranceles que se presentó sobre cobre y metal o que implementó Estados Unidos sobre las empresas chinas, los cuales pues tenían grandes cantidades de importaciones hacia los Estados Unidos. Entonces lo que hizo Estados Unidos fue efectivamente empezar a implementar ese proteccionismo dentro de su sistema. Por supuesto que cuando estamos hablando del proteccionismo, si miramos un sistema económico tradicional, sabemos que el flujo de la economía se da entre los hogares y entre las empresas. Lo que pasa es que este flujo entre las personas naturales que consumen bienes y servicios de las empresas y las empresas que contratan a los hogares, efectivamente para mantener ese ciclo económico es bastante grande. Lo que dijo Donald Trump fue efectivamente colocar impuestos en ambas partes, reduciendo el flujo y simplemente manteniendo un flujo local o un flujo interno, es decir, nacional, eliminando o restringiendo más que todo el flujo en el sistema internacional o como se conoce la red comercial. Esto fue lo que empezó a implementar Donald Trump, pero más que todo fue su primera promesa y fue una de las primeras que cumplió. Por supuesto que la más importante y la más relevante es el muro fronterizo que quería construir en la frontera sur de su país con la frontera norte de México, pero esta sin duda alguna fue una de las promesas que generó mayor impacto en el sistema internacional. Ahora bien, ¿cómo se combate en una guerra comercial? Digamos aquí, esto es importante que nosotros comprendamos todos estos aspectos y estas características porque vamos a poder entender en primera instancia qué fuera lo que estaba ocurriendo antes de que se empezaran a establecer las negociaciones comerciales que se vieron en diciembre del 2018, sino que comprender por qué o cuáles son esas
puntos importantes que se están firmando actualmente. Entonces, primero, cuando estamos hablando de una guerra comercial o desde un aspecto, o qué pena, desde un aspecto de un conflicto armado, vamos a ver que siempre van a haber medios coercitivos. En ese caso, las armas comerciales, o digamos que ese conjunto de armas, se van a centrar principalmente en aranceles sobre materias primas. Este fue el primer impacto que estableció Estados Unidos. Por supuesto que empezó con el cobre, con el aluminio, con el metal, pero este fue creciendo un poco más, dado que lo que hizo Estados Unidos, que muchas personas tal vez no entramos a estudiar a profundidad, fue empezar a aumentar o empezar a establecer prohibición a licitación para importación de productos. Es decir, que no solamente eran los que me estaban llegando, sino que las nuevas negociaciones que se estaban estableciendo entre ambas partes tenían que empezar a limitarse. Aquí tenemos casos muy famosos, sobre todo yo diría que el más importante es el caso que presentó la empresa Huawei con los Estados Unidos, digamos que fue bastante importante, bastante relevante, que tuvo, digamos que bastante coyuntura a finales del 2018 y principios del 2019, dado que una de las empresas que perteneció bastante tiempo en las listas negras fue esta gigante tecnológico Huawei. Entonces, es por esto que la guerra comercial puede llevar, digamos que, grandes consecuencias en el sistema internacional. Entonces, un punto bastante importante y relevante. También se empezaron a implementar cuotas de importación. Digamos que estas cuotas de importación lo que también buscaban restringir era la cantidad de bienes que entraban a los Estados Unidos. Por supuesto que la reestructuración de un tratado de libre comercio y diferentes tratados de libre comercio se determinaron en Estados Unidos con diferentes países. Actualmente se está hablando de que ya se llegó a una negociación con el Tratado de Libre Comercio que tenía con Japón. Ahora vamos a esperar cómo se va a presentar ese desarrollo de, qué pena con ustedes, de la Unión Europea. Y por supuesto que hay que mirar cómo se va desarrollando este nuevo preacuerdo que se quiere firmar a finales del mes de noviembre, como lo dijo Carlos. Entonces, esas son las maneras en las cuales se va a combatir en una guerra comercial. Ahora bien, ¿cuáles han sido estas consecuencias que han impactado a los mercados financieros? Igualmente, para las personas que quieran saber más sobre estos temas, estos aspectos económicos o cuando estamos hablando sobre el crecimiento o desarrollo económico de un país, van a ser parte de nuestro curso fundamental. En el primer nivel siempre estamos desarrollando estos temas de actualidad de mercados. Vamos que en este punto lo que nosotros queremos es que ustedes a través del análisis fundamental aprendan a comprender todas estas aspectos y elementos que pueden ocurrir en el sistema financiero. Siempre cuando estemos hablando de guerra comercial, como estemos hablando de aspectos políticos, coyunturales, microeconómicos, macroeconómicos, van a ser parte del análisis fundamental, que es uno de los tipos de análisis que nos van a permitir tener una mejor comprensión de los mercados financieros. Punto de vista muy importante, digamos que para las personas que quieran saber más de este curso, los invito a que me dejen un comentario a través del chat de preguntas y más adelante el equipo se estará comunicando con ustedes. Pero bueno, volviendo a nuestro tema de la presentación, tenemos diferentes consecuencias que van a marcar o que han marcado al sistema internacional. Siempre cuando estemos mirando una guerra comercial tenemos que mirar del comportamiento de la economía, es decir, desde el punto de vista de la producción, pero también tenemos que analizar y comprender un poco más qué pena con ustedes, la perspectiva o el comportamiento que se está presentando desde el punto de vista de los consumidores. Entonces, mirando desde la primera variable que son los hogares o los consumidores, vamos a tener un aumento en los precios de los bienes siempre que se inicia una guerra comercial o en el transcurso de esta guerra comercial, dado que los flujos de materia prima para la producción, digamos que finalización también de diferentes productos terminados van a ser cada vez más escasos. Vamos aquí es donde vamos a hablar sobre, qué pena con ustedes, con un ejemplo bastante chévere e interesante, sobre todo que pasó bastante en Estados Unidos y era con la producción vehicular por parte de Ford. Ford registró unas consecuencias, digamos que una reducción en su producción en los estados financieros del, qué pena con ustedes, sí, del tercer trimestre del 2018. Y estos estados financieros vieron una reducción
en su producción, dado que no estaban recibiendo las mismas cantidades de metal o incluso estas eran cada vez más bajas debido al aumento de costos arancelarios para poder ingresar esa materia prima, por lo cual ese proceso o ese producto terminado siempre presentó fuertes disminuciones a comparación de trimestres anteriores. ¿Esto qué fue lo que causó al final? Que la acción, por supuesto, que de Ford presentara reducciones en su participación, es decir, que presentara una caída, y por supuesto que índices muy importantes y muy relevantes de los Estados Unidos, como el Dow Jones o el Standard Poor's, digamos que llevaron las consecuencias de esa guerra comercial. Entonces, esto es como una pequeña explicación de cómo se está generando ese ciclo rotativo bastante significativo desde el punto de vista de los hogares, de las empresas y, por supuesto, de cómo se está comportando en los mercados financieros. Por parte de los hogares, pues los vehículos eran cada vez más costosos, acceder a este era cada vez más difícil, lo que generó una escasez de productos, digamos que bastante significativa, en el cual ya diferentes sectores de la economía no podían mantener los mismos niveles de producción o o ese escalonamiento productivo que se mantenían en periodos anteriores. Igualmente también para las personas que quieran aprender más de estados financieros, esto también hace parte de nuestro curso intermedio. En el primer nivel hablamos bastante, hacemos la explicación de los estados financieros y por supuesto que en el tercer nivel damos una explicación bastante personalizada de cómo interpretar estos estados financieros. Por supuesto también tenemos una interrupción del comercio. Digamos que esta interrupción del comercio es bastante importante, dado que pues, a medida en que la producción va disminuyendo, las empresas tienen que empezar a cambiar sus sistemas financieros con la finalidad de poder mantener y poder, por supuesto que, garantizar su actividad productiva. En estos casos es cuando las empresas cambian su metodología de inventario con la finalidad de presentar una disminución en sus costos. Ahora, desde el punto de vista de la economía, tenemos una caída de la bolsa, como fue el ejemplo que coloqué con Ford, dado que pues, Ford presentó una disminución en su cantidad de bienes y servicios producidos. Por supuesto que sus proyecciones de ventas disminuyeron. Esto lo que generó fue una desaceleración de la actividad económica y digamos que esto es uno de los puntos bastante importantes y que más se han marcado en los sistemas financieros. ¿Y esto por qué? Porque diferentes países han presentado una desaceleración en su producción manufacturera o en la prestación de sus servicios. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han estado siguiendo el PMI manufacturero de Estados Unidos y de China. Y como ustedes han podido ver, este se ha venido contrayendo cada vez más en el tiempo. Incluso Estados Unidos no ha presentado una contracción en sí, pero sí estamos hablando de que ha tratado de mantener los mismos niveles que se han presentado en meses anteriores, pero no hay ninguna garantía de que estos niveles o que vaya a superar nuevamente el nivel de expansión económica. El mejor caso es Alemania. Alemania ya varias fuentes de información han determinado de que están pasando por una recesión económica y si esta recesión se continúa, podríamos estar hablando que el país alemán puede entrar en una crisis financiera. Por supuesto que cuando estamos hablando de crisis financiera, estamos hablando de una contracción de todos los indicadores económicos. Cuando estamos hablando de una recesión económica, solamente estamos hablando de de la contracción de la producción de bienes en la economía. Punto muy importante y que debemos, digamos que, dejar en claro. Por supuesto, también tenemos un desequilibrio en la red internacional, dado que cuando se presentan estas interrupciones en los flujos comerciales, como lo expliqué en el anterior esquema, es muy difícil garantizar el mismo flujo de bienes y servicios por parte de todo el sistema internacional. Ese es el punto más importante y más relevante que puede llegar a generar un conflicto comercial. Ahora, ¿por qué? Es decir, ¿por qué Donald Trump decidió establecer esa guerra comercial? Y se debe a que la balanza de Estados Unidos, la balanza comercial estadounidense, estaba presentando una situación insostenible o de insolvencia. Muy bien, Carlos, dale, no te preocupes, estás interesado en el análisis de los estados financieros. Más adelante el equipo de distrito se va a estar comunicando contigo, ¿vale? Entonces no te preocupes. Igualmente, para los demás, si quieren saber más sobre los estados financieros, si quieren saber más sobre el análisis macroeconómico, el análisis fundamental,
los invito a que me dejen el comentario. Con gusto nosotros nos comunicamos con ustedes. Ahora bien, volviendo al tema, lo que determinó una guerra comercial o uno de los detonantes principales fue efectivamente que la balanza comercial de los Estados Unidos estaba presentando una insostenibilidad a lo largo del tiempo. Es decir, que cuando estamos hablando de comercio internacional, cuando un país está en superávit, normalmente hay diferentes países que están en déficit. Y esto simplemente porque, qué pena con ustedes, porque cuando estamos hablando de participación en el comercio internacional, unos van a tener más, digamos que más participación en sus importaciones y otros van a tener una mayor necesidad de depender de sus exportaciones. Entonces, es por esto que siempre vamos a encontrar una balanza comercial en déficit o también vamos a encontrar una balanza comercial en superávit o superavitaria. Muy bien, me gustaría preguntarles, es que hay alguien que me está preguntando, Nicolás, me está preguntando que nos está escuchando bien. Me gustaría saber si los demás en esos momentos me están escuchando bien, porque la idea es que no se pierdan, digamos que este contenido. Entonces me gustaría que me dejaran su comentario mientras hago un poco de hidratación. Entonces ya en unos momentos vuelvo. Igualmente, ven, me estás diciendo que se escucha perfecto. Listo. Adrian me dice que también se está escuchando bien. Igualmente, si se presentan algún inconveniente o si tienen alguna pregunta con respecto a este tema, no duden en realizar la pregunta. Yo con gusto voy a tratar de solucionarlas en el tiempo que tenemos de este webinar, ¿vale? Muy bien, Fabián, Carlos, Denny, perfecto que me escuchen bien. Y ahora sí, volviendo al tema de la balanza comercial. Siempre que estemos hablando de balanza comercial, muchos de ustedes se preguntarán el tema de exportaciones o importaciones. Pero ¿por qué es importante esto para la economía? Porque cuando estamos hablando de el, digamos que el resultado de la economía, siempre vamos a mirar cuáles son los ingresos que está dejando el país. Normalmente, y teniendo en cuenta teoría keynesiana, vamos a determinar que el ingreso de un país, o cuando estamos hablando del ingreso, vamos a ver que el PIB va a ser igual a, que vean ustedes, el consumo más el gasto más el ahorro más la balanza comercial, que son las exportaciones menos las importaciones. Esto es lo que les importa a todos los países, que esta parte de sus ingresos esté siempre superavitaria, es decir, positiva, que sus exportaciones o las exportaciones menos las importaciones sean un aspecto positivo. Este es el punto importante y relevante por lo cual el presidente de los Estados Unidos estableció que se tenía que determinar un nuevo acuerdo comercial. ¿Y por qué? Porque como ustedes pueden ver en el gráfico que las traigo del World Trade o World Bank, digamos para las personas que quieran saber más de dónde sacar estos datos, estos los datos los saqué del Banco Mundial, pueden ver que a medida que van pasando los años desde el 2013 al 2017, la balanza comercial en millones de dólares o incluso si la queremos ver en, digamos que incluyendo diferentes bienes y servicios, podemos ver que cada vez es más negativa. Esto lo que me implica es que Estados Unidos no está presentando un buen comportamiento en su actividad comercial a cierre de año. Es decir, que el Producto Interno Bruto en Estados Unidos o el Producto Interno Nacional, que es diferente al Producto Interno Bruto, va a presentar mayores consecuencias a medida que este se va publicando año a año. Entonces, lo que dijo Estados Unidos es que nosotros no podemos seguir sosteniendo esta balanza comercial insolvente, es decir, deficitaria, y lo que tenemos que hacer es establecer nuevos acuerdos comerciales para mejorar estos números con la finalidad de tener un mayor fortalecimiento en nuestro Producto Interno Bruto. Esto fue lo que estableció Estados Unidos y esto fue en lo que actualmente el presidente de los Estados Unidos determinó su campaña política, digamos que su primer periodo presidencial. Hay que esperar a ver quién nos va a decir en el segundo periodo presidencial, pero lo importante es que esta fue la razón o ese fue el por qué decidió establecer una guerra comercial. Ahora, ¿por qué están peleando? O más que por qué están peleando, ¿por qué Estados Unidos y China actualmente están peleando? ¿Cuáles son esos puntos tan importantes que a duras penas hasta este mes de octubre y que como lo había mencionado, si mal no recuerdo, qué pena si me equivoco, creo que fue Miguel
que nos brindó el argumento o el comentario de que hasta ahora se está mirando la firma de un preacuerdo comercial. Y digamos que esas fueron las razones, digamos, más importantes y relevantes de los acuerdos comerciales. Y sobre todo de por qué estaban peleando y cómo fueron que llegaron a negociar estos puntos. Sin duda alguna, el número uno, y yo diría que el más difícil, fue el tema de propiedad intelectual. Se dice, digamos, de diferentes artículos y fuentes de información, que fue el punto más difícil y esto se debe a que en China no hay un conjunto de políticas sólidas para proteger la propiedad intelectual de diferentes productos. Como ustedes sabrán, muchos productos que se conocen como piratas o imitaciones o copias son generados o realizados mayormente por las manufactureras de Estados Unidos. Es por esto que, que el país estadounidense le estableció o determinó que el primer punto que se debía solucionar era brindarle una garantía a sus productores que su propiedad intelectual no fuese a ser copiada o por lo menos imitada, y por supuesto que el gobierno chino estableciera y mantuviera ciertas políticas que le determinaran esa seguridad para que pudieran establecerse diferentes acuerdos comerciales. Este yo diría que fue el punto más importante y relevante en el cual se debatió por mucho tiempo. Aquí estuvieron los representantes de Estados Unidos, por supuesto que también estuvo el viceprimer ministro chino Liu He peleando. Se estableció que durante todo el mes de diciembre hablando, tratando de aclarar ese tema de la propiedad intelectual. Pero por supuesto que hubieron temas más importantes que, más con acuerdo comercial, empezaron a hablar o empezaron a determinar un juego de poder en el sistema internacional, y era el tema de que China mantenía fuertes inyecciones de liquidez a diferentes. eh, Muy bien, qué pena con ustedes hacer la pausa. Adrian me está diciendo que se fue el audio, pero que volvió. No sé si a alguien más se le fue el audio. Entonces, nuevamente, 10 segundos, mientras me van escribiendo si se escucha todo bien o si no se está escuchando, con todo el gusto solucionamos este problema. Igualmente, nuevamente les repito, si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse. eh, o si tienen alguna inquietud o quieren preguntar más sobre los cursos, o si tienen alguna pregunta, está el chat de preguntas para realizarla, ¿vale? Muy bien, ya varias personas me han escrito, Adrian, espero que no se presente nuevamente este problema. Si se llega a presentar, te invito a que salgas e ingreses por el enlace que te envió el equipo del Distrito Financiero para que puedas, digamos, tener nuevamente acceso y que no tengas ese problema, ¿vale? Igualmente cualquier cosa me escribes. Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema, estamos hablando del juego de poder en el cual China lo que hacía es que inyectaba grandes capitales de dinero a empresas chinas, sobre todo tecnológicas, para tener mayor posicionamiento en el sistema internacional. Y cuando estamos hablando de comercio internacional, esta inyección tan fuerte para diferentes empresas puede llegar a ser un acto, digamos que bastante injusto desde el punto de vista comercialmente hablando, por lo cual Estados Unidos pues estableció que China no debía mantener esas inyecciones tan fuertes, los cuales lo que hacía China era, por decirlo así, disfrazarlos de subsidios que la empresa que el Estado le brindaba a la empresa. Entonces, esto fue también un punto bastante importante y relevante que se llegó a debatir. Por supuesto que estábamos mirando el tema acceso del mercado, en el cual pues China lo que estaba también realizando era buscar diferentes países o diferentes sectores económicos de diferentes regiones, como digamos aquí que estamos viendo el continente de América, por supuesto que en países europeos, asiáticos sin ninguna duda, y por supuesto que algunos países africanos, para empezar a replicar sus modelos de negocio a través de la transferencia de tecnología forzosa. Es decir, que China lo que estaba implementando o lo que buscaba determinar era tener mayor expansión en el sistema internacional a través de enseñar sus prácticas manufactureras o sus prácticas de generación de bienes y servicios con, digamos que de manera forzosas o demasiado aceleradas. Esto, por supuesto, lo que genera es desventaja tanto para las empresas locales como aquellas empresas que están empezando a salir en el sistema internacional. Yo creo que muchos de ustedes, sobre todo que todos nosotros, como somos la primera generación
que realmente está generando empleo y está generando dinero en el sistema internacional, podemos saber que tener participación en, digamos que desde un punto de vista internacional es bastante complicado. Lo que estaba haciendo China era implementando en diferentes países estos procesos, eliminando ciertos aspectos o ciertas ventajas comerciales que normalmente existen en el comercio internacional. Entonces, por eso es que se presentaron, digamos que, estos fuertes impactos. Y por supuesto que tenemos el robo de secretos empresariales. Diría que eso también es uno de los puntos más importantes. Incluso se acusó y se llegó a probar que Huawei tenía diferentes sistemas de rastreo con la finalidad de saber dónde estaban las personas y qué era lo que estaban diciendo o hablando. Entonces eso fue, digamos que un punto bastante fuerte en el cual incluso se empezó a hablar de que el arresto de la viceprimer o la que esperamos con ustedes de la vicepresidenta de Huawei fue por temas de acceso al mercado, digamos que bastante forzosos, sobre todo cuando estamos hablando del robo de secretos empresariales, pero por supuesto que Estados Unidos declaró que esto simplemente fue una medida por ciertos aspectos fiscales que está evadiendo la vicepresidenta de Huawei. Entonces digamos que es un punto bastante importante, bastante fuerte, que llegó a impactar a los mercados financieros. Por supuesto, al final de cualquier guerra comercial vamos a ver diferentes impactos o cuáles pueden ser esas consecuencias que esperan con ustedes. Se me fue una N, pero vamos a hablar sobre cómo se puede ver ese impacto en las economías, sobre todo en las dos economías, en los dos bandos de esta guerra comercial. Ya hablamos de Estados Unidos, pero para mí es más importante que hablemos de China. ¿Por qué es importante hablar de China? Porque China es aquel gigante asiático. Cuando nosotros hablamos de el PIB o el Producto Interno Bruto de China, siempre vamos a recordar crecimientos del 6.8, 7.2%. Pero como pueden ver en este cuadro que les traigo el día de hoy, vemos y analizamos que durante el 2017 y parte del 2018, efectivamente China ha mantenido unos crecimientos bastante sólidos entre el 6,8 y el 6,9% por trimestre del año. Lo importante y lo relevante es que, y digamos que quiero que todos nos enfaticemos, son en el comportamiento del 2019, en el cual su Producto Interno Bruto ha pasado no solamente del 6,5, 6,4%, sino que para el tercer trimestre del 2019 se ubicó en 6,0%. Estos crecimientos China no los había visto desde hace alrededor de unos 20, 30 años. O sea, realmente un impacto bastante fuerte y bastante significativo. Y si el gigante asiático no está presentando el mejor comportamiento en su Producto Interno Bruto, puede implicar que el termómetro o la salud de la economía a nivel mundial tampoco está presentando el mejor comportamiento. Pero muy bien, ya miramos el Producto Interno Bruto. Ahora les traigo el siguiente gráfico que me parece más interesante aún, que bueno, al cuadro, que estamos hablando del PMI manufacturero. Para las personas que quieran saber qué es PMI, qué es PMI manufacturero, PMI de servicios, los invito a que nos escriban, dado que todo esto nosotros lo enseñamos en el curso intermedio, pero rápidamente lo que estamos tratando de medir acá es cómo se está comportando la economía, si está un sector económico en contracción o expansión económica. Cuando esté por encima de 50, siempre lo vamos a ver como expansión económica. Cuando esté por debajo de 50, lo vamos a ver como contracción económica. Lo relevante es que China siempre ha mantenido crecimientos por encima del 54, del nivel del 54. Pero ¿qué es lo interesante? Que desde el mes de noviembre estos se han ubicado siempre en esa resistencia del 51 o del nivel de 50. Incluso hay varios meses en los cuales no ha logrado superar la previsión de los mercados. Eso es un punto bastante importante y bastante significativo porque lo que me está diciendo es que China, siendo el gigante asiático, el poderoso en las manufactureras, no está presentando crecimientos significativos en la actividad más importante de su país. Por eso es muy importante que nosotros estemos vigilando cómo se está comportando el PMI manufacturero, el PMI de servicios y un indicador que se conoce como el IPP, que es el índice de precios de producción. Sobre todo porque China es el gigante tecnológico, pero también es el gigante manufacturero.
Igualmente, ¿cuáles son esos puntos positivos que hemos podido encontrar a medida en que se han establecido las negociaciones comerciales? Que cada vez hay un mejor comportamiento y una mejor aceptación a medida que la guerra comercial va llegando cada vez más a su finalidad. Aquí lo que tengo resaltado, efectivamente estamos viendo el gráfico del euro dólar en 4 horas y lo que estamos viendo es efectivamente esos momentos de impulso en los cuales los acuerdos comerciales o las conversaciones entre ambos bandos han tomado participación en los mercados. Como pueden ver, sobre todo digamos en el cual más destaco fue en el 2019, digamos que en el mes de enero, en el cual se establecieron las primeras negociaciones positivas para, o las primeras negociaciones positivas, sí, que con ustedes, de los acuerdos que se estaban tratando de determinar en esa época. Como pueden ver, a medida que estas negociaciones que fueron alrededor de 2 semanas empezaron a tener un mejor comportamiento, el dólar empezó a tomar mayor posición en los mercados financieros. Así que no se les haga raro que durante esta semana, si se presentan más señales positivas, se vayan a presentar nuevamente estos comportamientos bajistas. Por supuesto que es muy importante que nosotros detectemos si estamos en un momento de acumulación, porque puede que una buena noticia con respecto a estas negociaciones comerciales nos vayan a presentar un nuevo rumbo. Igualmente, digamos que antes de pasar a esta diapositiva, quiero que rápidamente miremos cómo se han comportado las negociaciones comerciales que operan con ustedes a través de diferentes plataformas de trading, sobre todo que más que todo es que quiero que observemos el gráfico de una mejor manera. Como pueden ver en estos momentos, estamos viendo el índice China 50, el cual trae las 50 empresas que tienen mejor cotización y mejor comportamiento en China. ¿Qué es lo importante? Y sobre todo en los puntos son las fechas que tengo resaltadas, que son los momentos en los cuales se ha presentado tanto comportamientos positivos como comportamientos negativos a través de la guerra comercial. Efectivamente, lo que nos dijo eh, eh, Sergio, qué pena, la verdad es que se me acaba de olvidar el nombre, Miguel, efectivamente, fue que el día de hoy se empezaron a establecer nuevos aspectos positivos con respecto a al acuerdo comercial. Y efectivamente, si miramos el gráfico en una temporalidad de 4 horas, podemos ver que cuando se conoció nuevamente que se iba a establecer o que se iba a firmar un preacuerdo, el índice China 50 presentó un crecimiento, más o menos hablando, vemos que de 95 puntos. Vemos que es un movimiento bastante importante y bastante relevante, pero incluso miremos un poco más atrás, desde inicios del mes de octubre, cuando se empezaron a establecer esos nuevos acuerdos, o sobre todo esas nuevas charlas entre altos funcionarios, sobre todo la visita del viceprimer ministro Liu He a los Estados Unidos, como podemos ver, el índice chino presentó un crecimiento bastante significativo. Estamos hablando de alrededor de 804 puntos en el índice. Es por eso que es muy importante que nosotros comprendamos cómo se está desarrollando efectivamente los acuerdos comerciales. ¿Qué es lo que se viene ahorita con respecto a China y Estados Unidos en estos aspectos de, digamos, de estas negociaciones comerciales para darle finalidad al acuerdo comercial? Primero que todo, hay que estar muy pendientes de la firma del mes de noviembre. Por supuesto que estamos hablando aquí ahorita de un preacuerdo. Lo que está estableciendo Estados Unidos o lo que siempre ha tratado de determinar es que si se llega a firmar un acuerdo comercial sea bajo sus condiciones. Lo que pasa es que actualmente China no quiere cumplir todas las condiciones, pero debido a la desaceleración económica que están presentando los diferentes índices chinos, pero sobre todo que la actividad manufacturera del país está llevando las mayores consecuencias, puede llegar a ser un punto, digamos que bastante importante y bastante significativo de los mercados. Por supuesto, también cómo vamos a ver este comportamiento con respecto a los pares o a las divisas. El dólar estadounidense siempre se va a mover en pro de la guerra comercial, es decir, que si el desarrollo de un posible acuerdo comercial o una mayor participación de los Estados Unidos va a generar un mejor comportamiento en el sistema. Es decir, que el dólar estadounidense va a presentar un mejor comportamiento a medida
que vayamos conociendo, por supuesto, más a fondo este tema de la guerra comercial. Y ya, para finalizar, pues una pequeña advertencia que les quiero dejar a todos ustedes. Entonces, sobre todo cuando estamos hablando noticias o digamos que este contexto que está muy de la mano con el análisis fundamental, es importante que nosotros mantengamos una diversificación entre no las posiciones que tengamos en nuestro portafolio. ¿Eso con qué finalidad? De tener una mejor comprensión del riesgo y adicionalmente para llegar a obtener ese portafolio eficiente que nosotros tanto queremos. Es por eso que el manejo del riesgo a través de la correlación es uno de los puntos más importantes y más relevantes. Si quieren saber más sobre riesgo, correlación, los invito a que me den su comentario. Igualmente, también esto hace parte del nivel 3 de nuestro curso intermedio, sobre todo porque en este nivel 3 lo que hacemos son efectivamente como una especie de webinars o de conferencias totalmente privadas y personalizadas entre ustedes, las personas que quieran tomar nuestro curso, y nosotros los analistas, los cuales nosotros les vamos a enseñar cómo vamos a empezar a manejar este tema del riesgo. Por supuesto, no les vamos a decir en qué invertir, les vamos a enseñar cómo podemos empezar a medir el riesgo. También es muy importante que todas las estrategias o todas las inversiones que vayamos a hacer con respecto a noticias, aspectos fundamentales, son estrategias de largo plazo. Punto importante y punto relevante que debemos tener en cuenta. Y adicionalmente, siempre que estemos hablando de posiciones con respecto a aspectos fundamentales, debemos tener en cuenta que nuestra cuenta debe ser fuerte, resistente y por supuesto, debemos utilizar la herramienta de stop loss y take profit. Digamos, es un punto bastante importante y bastante relevante que debemos tener en cuenta. Y ya con esto finalizamos este webinar. Igualmente, si quieren saber más sobre esta guerra comercial o por supuesto que si quieren tener más información sobre no solamente guerra comercial, acuerdo comercial, quieren saber más del Brexit, más de los comportamientos de los diferentes activos, oro, los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales. Nosotros estamos publicando contenido todos los días, bastante chévere, bastante importante y relevante. Estamos escribiendo para portales como TradingView, como FX Empire, FX Street, en el cual como ustedes podrán tener acceso a todos nuestros artículos a través de las diferentes páginas de nuestras redes sociales o incluso en nuestra página. Los invito a que ingresen a www.eldfx.com para que tengan más información. Si quieren saber cosas más puntuales o más interesantes o incluso quieren tener más información de nuestros cursos o de nuestras enseñanzas, incluso de nuestros webinars, los invito a que nos escriban a nuestro número WhatsApp. Tenemos un equipo bastante, digamos que atento, les va a estar informando, les va a estar comunicando. Así que no se les haga extraño que se estén comunicando con ustedes. Igualmente, si tienen alguna duda más puntual, si quieren saber más sobre un tema, los invito a que me envíen un correo electrónico a r.ramirez@eldfx.com y para las personas que tengan perfil en TradingView, los invito a que me sigan a mi perfil de r-ramirez-dfx. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su atención. Espero que les haya gustado mucho este webinar. Si quieren eh, qué pena con ustedes. Si quieren saber más de un tema en específico o si quieren que hagamos un webinar de un tema en específico, los invito a que se comuniquen conmigo a través del chat de preguntas, a través de un correo electrónico. Nosotros con gusto vamos a crear contenido para ustedes y espero que les haya gustado el webinar de esta noche y que les haya gustado el tema. Me presento nuevamente y por supuesto que me despido. Mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales con énfasis en relaciones económicas y conocimiento del mercado de capitales. Y no siendo más, les agradezco a todos por su atención y por supuesto que feliz noche o feliz día, de acuerdo al país que corresponda, y por supuesto que felices tres para todos. Hasta luego y feliz noche.